Buenas, soy Amparo Guevara y a continuación voy a hacer la resolución de la P1 del examen en primera instancia. El enunciado dice: dos vehículos parten de un mismo lugar y deben recorrer una distancia total L. El vehículo A parte del reposo y recorre la mitad del camino, L medios, acelerando con aceleración constante a 0, y luego mantiene la velocidad final alcanzada, recorriendo la segunda mitad del camino con velocidad constante. Si el vehículo B hace todo el recorrido a velocidad constante, determine a qué velocidad debe viajar para llegar al mismo instante que A al final del trayecto. Estos son los pasos que vamos a seguir y en general son los pasos constantes que se deben tener en cuenta en cinemática. En primer lugar, se debe dibujar y esquematizar el problema y colocar un eje de referencia. Este paso es importante porque permite visualizar el problema y anotar las distintas distancias, velocidades y los esquemas que van surgiendo durante el problema. Después, hay que dividir temporalmente el problema en etapas y asignar tiempos para estas etapas. Muchas veces, dentro del mismo transcurso del problema, existen distintos sucesos que ocurren y eso los podemos dividir en etapas. Por ejemplo, en un momento está acelerado, en otro no y en otro de nuevo sí. Y eso lo podemos trabajar con ayuda de una fragmentación temporal, que es lo que son las etapas. Después, debemos plantear las tres ecuaciones itinerario para cada objeto en movimiento en cada una de las etapas definidas. Es decir, en cada una de estas etapas vamos a obtener tres ecuaciones itinerario. Luego, imponer condiciones como altura máxima, misma posición, velocidad 0, etc. Por ejemplo, en este caso, la condición va a ser que llegan a la misma distancia al mismo tiempo. Entonces el tiempo total de ambos va a ser el mismo y la distancia recorrida va a ser la misma. El último punto es resolver usando álgebra si el número de ecuaciones es mayor o igual al número de incógnitas. Esta condición lo que va a hacer es que nos va a permitir asegurarnos de que existe una variedad de ecuaciones que permita resolver el problema. Entonces, al contar el número de ecuaciones y el número de incógnitas, podemos asegurarnos antes de empezar el álgebra de que sí o sí podemos encontrar un resultado. En esta diapositiva ya tenemos esquematizado el problema y como ven acá ya colocamos un eje de referencia, el cual nos va a permitir asignar los signos de todo lo que vaya ocurriendo en el problema. Esta va a ser la situación inicial, esta va a ser la situación final. Y si vemos acá, para el auto A, este va a ser el auto B, podemos observar que sí se van a generar etapas, porque al comienzo va a tener una aceleración y en la segunda etapa no va a tener aceleración. Y de esta forma podemos armar primero nuestros signos, los valores de las distancias y las etapas, con ayuda de la esquematización y el eje de coordenadas. Acá podemos ver cada auto y su división temporal. Lo que vamos a hacer es dividir temporalmente el problema en etapas y asignar tiempos para cada una de estas etapas. El auto A lo vamos a dividir en dos etapas. La primera etapa le asignamos el tiempo T1, velocidad inicial 0. ¿Por qué sabemos esto? Por enunciado, que dice que parte del reposo. La aceleración es a 0, también lo dice el enunciado, y esto, debido al eje de coordenadas que nos colocamos anteriormente, podemos asumir que la posición inicial es 0. Nuevamente, debido al eje, sabemos que la posición final de esta primera etapa es L medios y que termina con una velocidad final Bf1. Después, nuestra segunda etapa va a ser la que no está acelerada. A esa le asignamos un tiempo T2 y vemos que sí tiene una velocidad inicial que va a ser la misma que la velocidad final anterior. Acá este valor se repite. Vamos a tener una aceleración igual a 0, eso lo sabemos de enunciado, y x0 es igual a L medios, que también lo sabemos debido a nuestro eje de referencia. El x final es L, también debido al eje, y
vamos a observar que va a terminar con una velocidad final df2. Pero por intuición ya sabemos que va a ser la misma velocidad que df1, porque no hay aceleración. Para el auto B, como es un movimiento más simple, vamos a asignar solo una etapa, con un tiempo t' o t asterisco, una velocidad inicial bb constante, aceleración 0, que sabemos por enunciado, x0 igual a 0 por nuestro eje, x final igual a L debido a nuestro eje, y velocidad final es igual a velocidad v. Ahora, acá tenemos varios datos y varios de estos son debido al eje o debido al enunciado. Acá hay que tener ojo que no siempre se va a cumplir que todo sea positivo. Para comprobar que no hay cosas negativas, hay que volver acá al dibujo y observar. La aceleración acelera al auto y le da más velocidad, por lo cual la apunta en dirección al auto. Y si comparo este vector con el vector positivo de mi eje X, observo que tiene la misma dirección, por eso yo sé que es positivo. Además, mi eje parte acá en 0, por lo cual toda la distancia hacia la derecha de mi eje positivo va a tener un signo positivo. Ahora, el tercer paso es plantear las tres ecuaciones de itinerario para cada objeto en movimiento en cada una de las etapas definidas. En la etapa anterior vimos que definíamos tres etapas distintas y para cada una de estas vamos a definir tres ecuaciones de itinerario, ¿sí? Considerando las constantes que definimos anteriormente. Es decir, en la etapa 1 usamos el tiempo 1, en la etapa 2 el tiempo 2 y en la etapa en B usamos el tiempo asterisco que nos definimos. Ahora acá, ojo, en la etapa 2A vemos que esta ecuación no nos sirve porque no nos otorga información. Simplemente nos dice que la velocidad va a ser constante. Esta tampoco va a entregar información y ninguna de estas de la etapa B tampoco. ¿Por qué? Porque los movimientos acelerados solo pueden ser estudiados o la única información valiosa que podemos obtener es de la primera ecuación itineraria. Entonces, de acá podemos obtener 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones en el problema. Y las voy a enumerar. 1, 2, 3, 4, 5. ¿De qué sirve enumerar las ecuaciones? Sirve para redactar el problema. Ustedes en el mismo examen pueden redactar de dónde van sacando la información, de qué ecuación. Así ustedes mismos se ordenan y también al corregir uno puede revisar en qué paso se hizo qué cosa. Entonces es una buena forma de plantearse los problemas y de ordenar la resolución. El cuarto paso es imponer condiciones como altura máxima, misma posición, velocidad cero, etc. Acá en este caso, una buena condición que podemos imponer es que tiempo asterisco es lo mismo que T1 más T2. ¿Por qué? Porque por el enunciado dice que quieren que lleguen los autos al mismo tiempo y eso implica que la suma del tiempo de las dos etapas del auto A tiene que ser lo mismo que el tiempo del auto B. Además, acá imponemos que al final de la etapa A se llega a L medios, al final de la etapa 2A se llega a L y al final de la etapa B se llega a L nuevamente. Acá de nuevo estas ecuaciones no nos entregan información y esta es la ecuación 1, 2, 3, 4 y 5. El quinto paso es resolver usando álgebra si el número de ecuaciones es mayor o igual al número de incógnitas. Esta condición lo que nos permite es comprobar antes de hacer todo el proceso de sumar las ecuaciones, despejar, es saber si es que es posible encontrar la solución. Si es que en un momento ocurre que el número de ecuaciones es menor que el número de incógnitas, significa que faltan ecuaciones en el problema y que hay que buscarlas antes de empezar a resolver el álgebra. Ahora vamos a pasar a contar el número de incógnitas para comprobar si es que este problema se puede resolver. Voy a marcar acá con verde.
Una incógnita que tenemos es el tiempo 1. Ya vamos con una incógnita. El otro incógnita que tenemos es velocidad 1 en f. Después, otra incógnita que tenemos es tiempo 2. Además, tenemos la incógnita de tiempo asterisco y velocidad en v. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 incógnitas. Y tenemos 6 ecuaciones, porque esta es nuestra sexta ecuación. Debido a esto, como tenemos 6 ecuaciones y 5 incógnitas, sabemos que sí se puede resolver el problema, y eso lo haremos a continuación. Ahora que ya sabemos que tenemos mayor número de ecuaciones que de incógnitas, procedemos a resolver usando álgebra. Acá en un principio trabajamos con la ecuación número 5. ¿Por qué? Queremos encontrar la velocidad en v y la ecuación número 5 es la única que tiene esta incógnita. Al despejar la velocidad en v, observamos que L es un dato conocido, pero necesitamos encontrar tiempo asterisco. Y volviendo acá a la ecuación 6, sabemos que el tiempo asterisco lo podemos encontrar encontrando el tiempo 1 y el tiempo 2. Entonces nuestra metodología va a ser la siguiente. De la primera etapa vamos a encontrar el tiempo 1 y de la segunda etapa vamos a encontrar el tiempo 2. Vamos de esta forma reemplazar en esta ecuación, encontrar t asterisco y a partir de t asterisco reemplazar acá en la quinta ecuación y despejar la velocidad en v. Entonces, primero etapa 1, etapa 2, reunimos todo en la ecuación 6 y lo dejamos de vuelta en la ecuación 5 para encontrar la velocidad en v. Aquí mismo tenemos esta ecuación 1 es de la primera etapa y podemos a partir de esta ecuación multiplicar por 2, pasar dividiendo a 0, obtenemos la raíz y encontramos de esta forma tiempo 1. Entonces tiempo 1 ya lo tenemos, basta encontrar tiempo 2. En el tiempo 2 lo podemos sacar de la ecuación 4 y observamos que depende de la velocidad 1 en f. Entonces, antes de saltarnos a esta ecuación, despejamos de la primera etapa de 1f. De la tercera ecuación obtenemos esto y sacamos la raíz y queda velocidad 1 en f es raíz de a0l. De esta forma ya sabemos el valor de 1f y deja de ser una incógnita. De 1f ya lo tenemos. Entonces podemos despejar de esta ecuación t2 restando L medios y dividiendo por b1f y obtenemos este valor para t2. Lo que sigue es, sabiendo que t asterisco es t1 más t2, podemos reemplazar t1 y t2 en esta ecuación y obtenemos esto de acá arriba, siendo acá esta parte t1 y esta parte t2. Porque acá reemplacé b1f, que tenía el valor de raíz de a0l. Después podemos simplificar este resultado a 2/3 raíz de a0l. ¿De qué forma? Acá tenemos la misma expresión anterior y podemos resolver de la siguiente forma. Multiplicamos por 1 dividido en 1, que es lo mismo que 1 partido en raíz de L, partido en raíz de L, y queda de esta forma. L partido en raíz de L partido en A0 más raíz de L por L partido en 2
raíz de A0 L por raíz de L. Y acá esto queda como 1 nuevamente. Entonces, esto es lo mismo que L partido en raíz de A0L por 1 más 1/2. Podemos despejar esto y queda 1 partido en raíz de A0L por 3/2. Que acá esto, al estar partido en 1, se da vuelta y queda como 2/3 raíz de A0L. Y queda lo mismo que habíamos obtenido anteriormente. Un paso extra en este tipo de problemas es comprobar las unidades de nuestro resultado. De esta forma podemos asegurarnos que al menos de forma física el resultado tiene sentido. Y se hace de la siguiente forma. 2/3 no tiene unidad, entonces lo multiplicamos por 1. Mantenemos la raíz A0 tiene unidad de distancia partido en tiempo al cuadrado. Entonces pongo acá distancia partido en tiempo al cuadrado. L tiene unidades de distancia. Entonces acá pongo distancia. Y esto es lo mismo que raíz de distancia al cuadrado partido en tiempo al cuadrado. Lo cual es lo mismo que distancia partido en tiempo. Lo cual es congruente con las unidades que debería tener la velocidad. ¿Qué pasa si no coinciden las unidades? Debemos revisar nuestro desarrollo anterior y podemos ahí verificar que sí hubo un error y podemos corregirlo. Por eso funciona y nos ayuda a comprobar las unidades, porque nos ayuda a hacer una autocorrección